Estimados alumnos, reciban un afectuoso saludo de su profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2019-1. El día de hoy vamos a abordar nuestra teoría número 13, que trata sobre las emociones. ¿Qué aspectos vamos a abordar en este tema? Allí primero vamos a conocer todas las reacciones afectivas que existen, ¿no? Tanto las que tienen que ver con las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo. Vamos a conocer el proceso emocional, de qué están hechas las emociones, ¿no? La relación entre emoción y cognición, y también vamos a ver las expresiones de las emociones desde el punto de vista evolutivo, las clases de emociones y finalmente algunas pautas como para poder mejorar nuestra expresión y nuestra regulación emocional. Entonces, esos son los aspectos que vamos a abordar el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de emociones, estamos hablando básicamente de una energía, ¿no? O sea, las emociones es esa energía que nos permite a nosotros relacionarnos con el medio ambiente, relacionarnos con las personas. Y debemos estar preparados para gestionar tanto las emociones que nos causan placer, como aquellas emociones que nos causan displacer, desagrado, como en el caso, por ejemplo, del miedo, el pánico, como en el caso, por ejemplo, del enojo, la molestia. Y al respecto, en cuanto a la gestión de la molestia, del enojo, acá les he preparado una interesante anécdota, muy motivadora. En esta anécdota, señala que había una vez un joven padre de familia que estaba paseando a su bebito en un cochecito por un parque. Y el niño, el bebito, estaba que lloraba desconsoladamente. Entonces este padre comenzó a hablarle de manera bajita, suavecita, como murmurando. ¿Y qué decía este padre? Tranquilo, Ronaldo, mantén la calma, papito, relájate un poquito, vas a ver que todo va a ir bien, ¿no? Y el niño ahí llorando, y él hablándole despacito, suavemente. Ya verás, Ronaldo, tranquilo, tranquilízate, calma, calma. En eso pasaba por ahí una mujer y vio cómo este padre le hablaba a su hijo, ¿no? Y se acercó al papá y le dijo: Señor, usted realmente sabe cómo hablarle a un bebé perturbado. Usted le habla con mucha calma, con mucha suavidad. Realmente usted es admirable, le decía. Entonces la mujer inmediatamente se acercó al cochecito a ver al bebé, se inclinó, ¿no? Y tocándolo le dijo: a ver, niñito, a ver, Ronaldo, ¿cuál es tu problema, papito? ¿Cuál es tu problema, Ronaldo? Entonces el papá inmediatamente le dijo rápidamente a la señora: oh no, señora, él es Enrique, Ronaldo soy yo. ¿Qué cosa estaba haciendo en este caso este señor, joven padre de familia que se llamaba Ronaldo? Él mismo se estaba tranquilizando, ¿no? Siempre es bueno hacer diálogos con uno mismo para manejar los estados emocionales, ya sea el miedo excesivo, ya sea la cólera, el enfado, ¿no? El diálogo también nos ayuda un poco a gestionar, a manejar mejor nuestras emociones. Muy bien, después de esta anécdota, entonces empezamos con el primer tópico, con la definición de afectividad y los diferentes estados afectivos. Vamos a ver entonces allí qué entendemos por afectividad. Las reacciones afectivas son disposiciones de carácter psicofisiológico. Son esas reacciones que tienen que ver con un impulso y que generalmente tienen dos dimensiones, estas reacciones psicofisiológicas, afectivas. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? La dimensión de agrado, desagrado y la dimensión de excitación, relajación.
Vamos a ver entonces en qué consiste estas dos dimensiones. La dimensión de agrado-desagrado nos está indicando que todas las reacciones afectivas tienen un fondo hedónico. O sea, si uno siente alegría, si uno siente tristeza o uno siente cólera, allí está implícita ese fondo que tiene que ver con el agrado y el desagrado. Si yo siento alegría, ¿qué pasa en mi cuerpo? Mi cuerpo se relaja, mi cuerpo se distende, yo agarro y mis ojos me brillan, sale como una lucecita en mis ojos, tengo una reacción afectiva de querer acercarme a las personas para contagiarle de mi alegría. ¿Qué sensaciones tengo? Agrado. Si yo tengo enojo, cólera, ira, ¿qué pasa en mi cuerpo? Mi cuerpo se pone tenso, duro, la mirada se pone penetrante. ¿Qué sensaciones estoy experimentando? Desagrado. O sea, todas las reacciones afectivas tienen siempre pues ese fondo hedónico que tienen que ver con el agrado y el desagrado, el placer y el displacer. Por eso se ha señalado muchas veces, estimados alumnos, que es una postura inadecuada que a ciertas emociones se les califique como negativas. Hay algunos autores que hablan, la alegría, ¿no? Emoción positiva. La tristeza, la cólera, el miedo, emoción negativa. Y eso es una postura inadecuada de calificar a las emociones. Las emociones no tienen ese valor ético, sino tienen un valor utilitario. Todas las emociones son buenas, necesarias. Lo único que provocan estas emociones son agrado y desagrado, simplemente. No podemos calificarlas ni como positivas ni como negativas, porque todas son necesarias, todas son útiles. ¿Cómo va a ser negativo el miedo si una persona está para cruzar una avenida que circulan muchos carros? En ese momento el miedo aparece en forma de precaución y la persona lo piensa 2 veces antes de cruzar, ¿no? Y salva su vida. ¿Cómo va a ser negativo el miedo? Entonces, es inadecuado calificar a las emociones como positivas o negativas. Simplemente diríamos solamente que las emociones son agradables o son desagradables. Y hay que aprender a lidiar con esas sensaciones desagradables. Muy bien, la otra dimensión que tienen las reacciones afectivas es que tienen una intensidad. Es decir, van desde momentos de relajación hasta momentos de excitación. Por ejemplo, en las reacciones y los matices emocionales que tienen que ver con el miedo. Cuando una persona tiene miedo en su mínima expresión, ¿cómo le llamarías? Por ejemplo, en tu caso, si tú comienzas a tener miedo, pero es un miedo manejable, es un miedo poco expresivo, ¿cómo le llamarías? ¿Algún nombre? Recelo, puede ser. Incertidumbre, puede ser. Es manejable. Ahora, cuando la persona tiene un miedo en su máxima expresión, cuando tiene un miedo intenso, ahí ya le llamaríamos, por ejemplo, pánico, terror, pavor. Entonces, como ves, todas las emociones tienen diferentes niveles de intensidad, diferentes matices. Igual sucede con la cólera. La cólera en su mínima expresión, ¿cómo le llamarías? Molestia, correcto. Molestia. Un poquito más fuerte, enfado. Y el extremo de lo que es la cólera, en su máxima expresión, furia, ira, ¿no? Hay furia asesina incluso. Entonces, las reacciones afectivas tienen pues estas dos tipos de dimensiones, ¿no? Y por eso que dicen que es bipolar. Bien, seguimos. Ahora, ¿cuáles son los diferentes estados afectivos que vivencia una persona? Se han podido identificar 4. La emoción, el sentimiento, el estado de ánimo y la pasión. Cada una de estas reacciones afectivas tiene sus características y sus formas cómo se manifiesta. Y hay que aprender a identificarlas, ver qué cosa estamos experimentando exactamente.
La primera tarea que tiene una persona cuando quiere manejar sus estados emocionales es saber tipificar, identificar, etiquetar a su emoción. Yo lo que estoy sintiendo, ¿qué cosa es? ¿Nostalgia? ¿Estoy sintiendo tristeza, pena, melancolía? ¿O ya es una depresión lo que yo estoy teniendo? O sea, eso es importante, saber distinguir tus estados emocionales. Si no, no los vas a poder manejar. O sea, vas a ser esclavo de tus propios estados emocionales. Por eso que las personas tienen que tener un vocabulario emocional para saber qué cosa es lo que están sintiendo. Entonces empezamos. ¿Qué es una emoción? ¿Cuándo yo experimento una emoción? La emoción aparece en una persona cuando surge de manera repentina. Un perro bravo que se te acerca a morderte, lógicamente va a aparecer ahí la emoción. Las emociones son así, rápidas, sorpresivas. Tú no las llamas a la emoción viene a tu cuerpo inmediatamente. Y otra característica de la emoción es que las emociones son breves, no duran mucho tiempo, algunos segundos, un minuto. No dura mucho tiempo. Se fue el perro, se fue el miedo. O se fue la cólera, si en ese caso sentiste cólera. Otra de las características que tienen las emociones es que cuando uno las experimenta, todo nuestro cuerpo la siente, la vive. O sea, se nota la emoción en nuestro cuerpo, en nuestro rostro. Hay una activación fisiológica marcada en una emoción. Nuestro corazón palpita con fuerza. La sangre de nuestro cuerpo comienza a circular con bastante intensidad. Y el rostro, se nota la emoción en nuestro rostro, si estamos tristes, alegres o enfadados. Esas son pues algunas de las características que tiene la emoción, a diferencia del sentimiento. En el caso del sentimiento, el sentimiento aparece cuando las personas nos ponemos a reflexionar, a pensar, cuando le agregamos un componente cognitivo a nuestras emociones. Y por eso que las emociones son lentas, aparecen de manera lenta. Estas emociones no son intensas, tienen baja intensidad y no tienen un componente corporal, gestual. Tú no puedes saber, por ejemplo, si esa persona es generosa. La generosidad es un sentimiento, pero tú puedes saber mirándole a la cara a esa persona si es generosa. No puedes saber tú, porque los sentimientos no tienen un componente corporal, gestual. Entonces, esos son los aspectos que resaltan en un sentimiento. Siempre tiene que haber una reflexión. Es como cuando las personas frente a un niño abandonado en la calle mendigando, la persona mira, en ese momento de repente da un poco de tristeza, pero si sigues pensando en ese niño, ¿por qué no tiene casa? ¿Por qué sus padres permiten eso? Cuando llegue a casa tendrá un plato de comida. Comienzas a pensar sobre la realidad dramática de ese niño. Entonces, allí ya comienza a aparecer un sentimiento. ¿Cuál es la lástima? ¿Sientes lástima de ese niño? O en todo caso sientes solidaridad, quieres apoyarlo. Entonces, ya ahí estamos hablando de un sentimiento. ¿Ven? Y el sentimiento, lógicamente, tiene mucho más tiempo, demora más dentro de las personas. Otra reacción afectiva, el estado de ánimo. El estado de ánimo es una sensación emocional más difusa. O sea, es una sensación que está en todo tu cuerpo. El estado de ánimo tiene que ver con los niveles de energía de una persona. Y el estado de ánimo dura mucho más que una emoción y un sentimiento. Una persona con un estado de ánimo pesimista puede estar con ese estado de ánimo todo el día, 2 días, 3 días. Puede estar con ese estado de ánimo pesimista. Y el estado de ánimo no tiene una causa, o sea, no hay un estímulo que lo haya provocado. Es la manera como la persona se siente consigo misma. ¿Cómo se siente consigo misma?
Se ha señalado que muchas veces una manera de ver cómo está tu estado de ánimo es cuando uno se levanta temprano en las mañanas. Hay personas que se despiertan con ganas de que empiece el día porque tienen muchas cosas que hacer. Se levantan cantando, bailando, alegres. ¿Quién lo ha provocado? No hay nada ahí en ese momento que haya provocado. Estaba solo en su cuarto, se ha levantado y está con buen ánimo, buena energía. Y hay otras personas que se levantan malhumoradas, renegando. ¿Qué cosa dicen? Ya otra vez lo mismo, hacer otra vez lo mismo, ya amaneció, todos los días amanece. Entonces ya están renegando, ¿ya? ¿Quién lo ha provocado? Es como la persona se siente a sí misma. Ese es su estado de ánimo. Y el estado de ánimo puede durar días también. Y hay incluso personas que permanentemente tienen un estado de ánimo triste, ¿no? Otros malhumorados, otros optimistas. Entonces, a eso nos referimos con el estado de ánimo. La otra reacción afectiva es la pasión. Y la pasión sí ya es una emoción. Eso en realidad es una emoción, pero es una emoción intensa y prolongada. Acuérdate que la emoción era segundos, ¿no? En cambio, una pasión, ¿no has visto esas personas que sienten pasión por alguna actividad? El fútbol, por ejemplo, pasión por el fútbol, pasión por la ciencia, pasión por la literatura. Yo he tenido referencias, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, que tenía pasión por la literatura. Dice que él se podía, en sus épocas juveniles, encerrar en un cuarto, a veces sin comer, sin dormir bien, ¿no? A escribir y a leer, ¿no? Esa era su pasión. O sea, cuando una persona tiene un estado pasional, se compromete con todos los sentidos allí. Entonces, la pasión sí es duradera, es un poquito más intelectualizada, ¿no? Y es un estado estable. Entonces, ahí tenemos pues las diferencias de esos 4 tipos de estados afectivos. Y acá tenemos un cuadrito que nos explica muy bien las diferencias entre emoción y sentimiento, para que se pueda ya precisar mejor. Bien, entonces aquí vamos viendo algunas diferencias. Dice, en el caso de la emoción desaparece rápidamente, ¿no? Si no hay un estímulo, ¿no? Siempre tiene que haber un estímulo, entonces, en el caso de la emoción. En el caso del sentimiento no hay un estímulo que la genere, es la manera como las personas piensan, reflexionan sobre algo. Si yo reflexiono sobre pérdidas, la vida me está quitando cosas y cosas muy importantes, entonces yo me pongo triste. Entonces, es una reflexión que yo estoy haciendo. Aparece en mí un sentimiento. En la emoción aparecen en forma brusca, ¿no? Y son muy intensas. En cambio, los sentimientos se presentan de manera moderada en intensidad y no son bruscas, son lentas la aparición de los sentimientos. Nuevamente se repite, son estados afectivos pasajeros, y en el caso de la emoción y en el caso del sentimiento, sus estados afectivos son de carácter duradero. En el caso de la emoción, generan cambios orgánicos y problemas viscerales. Es decir, cuando uno experimenta una emoción, todo tu cuerpo participa. Sientes que el corazón te palpita con fuerza, sientes que la sangre se te sube a las partes superior de tu cuerpo. Se siente eso. En cambio, en los sentimientos no hay cambios biológicos perceptibles. Nuevamente dicen, en el caso de la emoción necesitan de un estímulo para aparecer. En el caso del sentimiento no necesitan de un estímulo para aparecer. Entonces, esas son las diferencias básicas. Ahora vamos a estudiar el proceso emocional. ¿Qué entendemos por proceso emocional? ¿Cuáles son los componentes de una emoción? ¿Cómo podemos activar una emoción? ¿Cómo podemos disminuir la intensidad de una emoción? Para poder hacer eso y poder gestionar nuestras emociones, es importante conocer que las emociones y todas las reacciones afectivas tienen 3 dimensiones, 3 componentes. Tiene un componente cognitivo subjetivo, tiene un componente conductual expresivo y tiene un componente
fisiológico adaptativo. O sea, son esos tres componentes que tienen las emociones. Vamos a empezar primero con el primer componente, la primera dimensión, la dimensión cognitiva subjetiva. ¿En qué consiste? Que cada emoción tiene un círculo de ideas. Por ejemplo, en el caso del enfado, ¿no? Yo me voy a enfadar si yo comienzo a pensar en situaciones que han cometido una injusticia conmigo. Y pese que esa persona que yo la apoyé se porta así. Entonces comienzo a hacer ese tipo de reflexiones. En mi corazón, en mi cuerpo va a sentir la molestia, el fastidio, el enojo. O sea, hay un cúmulo de valoraciones, de ideas alrededor de una emoción. Si yo, por ejemplo, comienzo a pensar que la situación a la que me estoy enfrentando es superior a mí, me va a rebasar, no tengo los recursos para enfrentarme a esa situación, a ese examen, a esa entrevista, a ese trabajo, va a aparecer en mí, ¿qué cosa? El miedo. Aparece el miedo por estar reflexionando sobre esos temas. Todas las emociones entonces tienen un componente cognitivo subjetivo. Bien, entonces el componente cognitivo subjetivo es valoración, interpretación, o sea, cómo las ideas influyen en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Luego viene el otro componente, el componente conductual expresivo. Todas las emociones se manifiestan a través de gestos, posturas, miradas, tono de voz, movimientos corporales. Por ejemplo, una persona que se pone triste, ¿qué es lo más característico? Acá tenemos, en su componente corporal, gestual, expresivo, el párpado superior se baja, ¿no? Se cae el párpado superior, ¿no? Luego tenemos la pérdida del enfoque ocular. O sea, la mirada de la persona triste es una mirada vacía, como si no mirara exactamente a nada, ¿no? Está perdida la mirada de la persona triste. Incluso las personas que están tristes, se nota que están tristes porque su mirada es como si tuviera una telita, es opaca, bien opaca, no tiene luz, no tiene brillo la mirada de una persona triste. Y te das cuenta que esa persona está triste. Porque todas las emociones tienen ese componente. En el caso del miedo, las cejas bajas y juntas. El párpado superior es elevado. El párpado inferior se pone tenso. Y como pueden ustedes estar apreciando acá, los ojos abiertos. Los ojos paran abiertos. Entonces, siempre es así. Cuando una persona está alegre, la persona alegre se nota. Su mirada tiene un brillo, tiene una luz, la pupila se dilata. Las comisuras de los labios se levantan. La persona está alegre. Por eso decimos que las emociones tienen ese componente conductual expresivo. Conductual significa una orientación en la conducta. La persona triste, ¿qué hace una persona triste? Se repliega, se aísla. Esa es la orientación conductual de la persona triste. Cuando una persona está enojada, ¿qué hace una persona? Confronta, ataca. Eso es lo que hace una persona enojada. Una persona que tiene miedo, el miedo hace huir a las personas, los hace huir. Entonces, eso es básicamente, acá hemos puesto algunos ejemplos para que puedan ustedes visualizar mejor cuáles son esas expresiones corporales. Incluso se ha señalado de que cuando una persona tiene una emoción permanentemente en su corazón, esa emoción parece que sella el rostro y lo marca. Por eso que vamos a ver que las personas que son alegres, risueñas, de todo se ríen, les dices A, se ríen, les dices B, también se siguen riendo.
Esas personas saben que son risueñas porque se les forman unos hoyuelos en las mejillas, salen unos huequitos en las mejillas. Entonces es una persona alegre. Bien, a ver, acá te hago una pregunta. ¿Tú podrías detectar gestualmente cuando una persona tiene una sonrisa auténtica y cuando una persona tiene una sonrisa fingida? ¿No? Gestualmente, corporalmente. En estas dos personas, a ver, ¿quién de las dos tiene una sonrisa fingida? ¿Puedes observarlo? Si te has podido dar cuenta, ¿quién sería la que tiene la sonrisa fingida? Como cuando uno vivencia una emoción, no puede controlarla gestualmente. O sea, podrás tratar de regularla un poco, pero siempre sale una emoción. En este ejemplo, ahí podemos ver que la chica es la que tiene la sonrisa fingida. Y en este caso, este actor de cine es el que tiene la sonrisa sincera. ¿En qué se nota? ¿Cuál es la diferencia? Que mira los dientes. En la risa auténtica siempre se enseña el diente, la dentadura superior, ¿no? Y la de inferior se esconde. En el caso de la chica está forzando la risa, ¿se dan cuenta? Está forzando la risa. Otro de los... Se forman los pliegues en la risa auténtica. Esto es el cigoto, bro. Este es el cigoto, ¿no? Esos pliegues. Acá nada. Otra diferencia. Se le forma la famosa pata de gallina alrededor de los ojos, ¿no? Acá tenemos. Acá en la chica no hay nada. Entonces se está riendo por cortesía la chica, por diplomacia. Acá sí es una risa auténtica. Muy bien, entonces ya hemos estudiado las dimensiones cognitivas subjetivas, las dimensiones conductuales expresivas y nos falta la dimensión fisiológica adaptativa. ¿Qué significa? Que cuando un sujeto experimenta una emoción, se dan cambios endocrinos, hormonales, de la presión sanguínea, la respiración. O sea, todo nuestro cuerpo participa de una emoción. Por eso que vamos a ver que cuando una persona se enoja, ¿qué ocurre en su cuerpo? Dice que la sangre fluye. ¿Hacia dónde fluye la sangre? Fluye la sangre hacia las extremidades superiores y un poco a la cara, pero más la sangre se va a los brazos, las manos. Por eso que una persona con cólera en los brazos tiene potencia, tiene dinamita, está lista para golpear. Esa es una de las características, ¿no? Como cambio biofísico. En el caso del miedo, cuando una persona tiene miedo, el corazón comienza a bombear sangre y redistribuye la sangre. ¿Dónde lleva la sangre el miedo? A las extremidades inferiores. ¿Para qué? Para que la persona esté lista para correr, para huir del peligro. Incluso si esa persona no solamente tiene miedo, sino tiene pánico más que el miedo, la poca sangre que tiene en la cara sigue fluyendo para la parte inferior del cuerpo. Y cuando una persona tiene miedo, acuérdate, estas emociones nos permiten la sobrevivencia. La persona con miedo puede estar corriendo del peligro, un perro que lo está atacando, una persona que lo quiere asaltar. Incluso se puede doblar el pie y sigue corriendo, no siente el dolor. ¿Por qué no siente el dolor? Porque es la emoción, la adrenalina que está en el cuerpo que la está haciendo impulsar a esa persona. Se puede cortar incluso el pie, no sale sangre, porque las emociones tienen esa naturaleza, ¿no? Permiten la sobrevivencia del sujeto, ayudan a la sobrevivencia del sujeto. Ya después, cuando pasó el peligro, ahí vienen todos los dolores, viene la sangre, viene todo, ¿no es cierto? Entonces, igual, cuando la persona tiene asco, hay una elevación de la frecuencia respiratoria, hay una reactivación gastrointestinal, por eso que vienen las náuseas inmediatamente, ¿no? Olemos un olor fétido, aparece ahí.
La tristeza. ¿Qué pasa cuando una persona está triste? La persona pierde energía, disminuye la energía. Las personas se apartan, las personas se aíslan cuando están tristes. ¿Y por qué ocurre eso? Porque tienen que procesar una pérdida. De repente se ha muerto un familiar, de repente lo han asaltado, le han asaltado su casa. Tienen que procesar la pérdida. Para eso sirve. Todas las emociones tienen una finalidad adaptativa, todas. Tienen un fin adaptativo, nos ayudan a la sobrevivencia. La tristeza entonces nos permite a nosotros procesar pérdidas. La tristeza, ¿qué nos dice a nosotros? Haz un alto a tus actividades, deja de trabajar, procesa esa pérdida. Tu vida ya no va a ser lo mismo sin esa persona que siempre te acompañaba a tu lado. Entonces, esa es la finalidad que tienen las emociones. La alegría, un aumento de energía. ¿Y para qué? ¿Cuál es la finalidad adaptativa de la alegría? La alegría nos permite acercar a otro ser humano. Nos permite también la reproducción, ¿no? Con la alegría. Entonces, así, todas ellas tienen una finalidad adaptativa. Brevemente, entonces, el enojo nos permite enfrentarnos a situaciones de injusticia, derribar obstáculos, el miedo, huir del peligro, el asco, alejarnos de olores fétidos, la tristeza, pedir ayuda. Esa es otra finalidad de la tristeza, pedir ayuda. Bien, ahora vamos a ver dónde se procesan las emociones, cuál es la parte del cerebro que interviene en el procesamiento emocional. Ahí tenemos tres partes que son importantes. Uno es el sistema límbico, el otro es el sistema autónomo y el tercero es el córtex prefrontal. El primero, el sistema límbico, es un cerebro también, es un cerebro aparte, el sistema límbico. El sistema límbico es el responsable de las vivencias emocionales, es el responsable de las motivaciones básicas. De eso es responsable el sistema límbico. Es el cerebro de los mamíferos. Compartimos este cerebro con todos los mamíferos. ¿Cuáles son las partes más importantes del sistema límbico? Ahí tenemos el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y el tálamo. Empezamos por el hipotálamo. Como ustedes ya saben de la segunda clase que hemos dado, que el hipotálamo es esa estructura que regula todo el sistema límbico, lo está regulando todo el sistema límbico. El hipotálamo es como un radar, está pasando revista por todo nuestro cuerpo para ver qué carencia de sustancia tenemos, qué déficit de sustancia tenemos. El hipotálamo entonces es un radar. Por eso que el hipotálamo interviene en este proceso que se llama homeostasis. O sea, el hipotálamo detecta deficiencias de sustancias en el organismo y activa mecanismos para compensar esas deficiencias. Si no hemos dormido en 24 horas, el hipotálamo detecta deficiencias de la melatonina y manda órdenes. ¿Para qué? Para bostezar, para que se nos caigan los párpados, poco para ir compensando. Eso es lo que hace el hipotálamo. El hipocampo tiene que ver con la memoria. El hipocampo nos da información, por ejemplo, sobre situaciones contextuales respecto a la memoria. ¿Cómo fue, por ejemplo, mi último día de clases en mi colegio? ¿Qué cosa hice? Me abracé a mis amigos, escribí algunas dedicatorias en las camisas de mis amigos. Esa información te lo da el hipocampo. O sea, tiene que ver con la memoria espacial. Esa es su labor. Luego tenemos la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es la responsable de la vivencia emocional. Solamente, ¿por qué siento alegría? Y mi alegría tiene diferentes matices. Euforia puede ser una de ellas. ¿Quién me permite sentir euforia? La amígdala cerebral. ¿Quién me permite sentir de repente un poco de risa? La amígdala cerebral. ¿Quién me permite sentir temor, recelo?
incertidumbre, miedo, pánico. La amígdala cerebral. Luego tenemos el tálamo. El tálamo sí es una estación de relevo sensorial. Eso quiere decir que toda la información sensorial, vista, oído, vista, tacto, menos el olfato, llega al tálamo. Y el tálamo ya envía la información, o bien a la corteza cerebral, o bien a todo el sistema límbico. Otra estructura que interviene en las emociones es el sistema autónomo. El sistema autónomo, como ustedes saben, es como otro cerebro que tenemos, que es aquel cerebrito que está inervando todos los órganos internos, corazón, riñones, pulmones, hígado, vejiga, que son esas reacciones viscerales, cuando uno siente que, por ejemplo, mariposas en el estómago. Ese es el sistema nervioso autónomo. Las taquicardias, sistema nervioso autónomo, con su rama simpática y parasimpática. Y no podría faltar también el córtex prefrontal. Lo que pasa, estimados alumnos, que las emociones en el ser humano no están a su libre albedrío. O sea, si yo estoy alegre, contento, no me puedo parar en una carpeta a cantar, a bailar. O sea, mis emociones tienen que expresarse dentro de un parámetro, dentro de un contexto. ¿Y quién me hace esos parámetros, esos criterios? El córtex prefrontal. Por eso que el córtex prefrontal es el que regula los estados emocionales. Si no, seríamos esclavos de nuestras emociones. Por eso que al córtex prefrontal, un autor, Daniel Goleman, le llama el gerente emocional. Es el que administra las emociones. Y una edad crítica para aprender a regular nuestros estados emocionales es en la adolescencia. En la adolescencia hay que adquirir habilidades de regulación de nuestros estados emocionales. Si no lo hemos hecho en esa etapa, después más adelante es un poquito más difícil ya. Entonces nos invade el pánico, nos invade las iras compulsivas. Eso es básicamente. Entonces acá miren, como ustedes pueden apreciar, está el sistema límbico y ahí está también el lóbulo frontal. Y dentro de ello el área prefrontal, que es esta parte de acá. Muy bien. Ahora vamos a estudiar la relación que existe entre cognición y emociones. Esto nos está refiriendo básicamente a la teoría cognitiva de las emociones. ¿Cómo surgen las emociones? En psicología hay varios enfoques, varios modelos. Uno de esos modelos es el enfoque cognitivo, y es lo que vamos a ver en estos momentos. El enfoque cognitivo dice que aparece una emoción, siempre va a aparecer una emoción, producto de una evaluación, producto de una interpretación. Entonces, si por ejemplo acá está lloviendo, si nosotros hacemos una interpretación de la lluvia como un mal momento, como que algo que nos está dando, ¿no?, asco, ¿no?, ya no puedo ir a la playa, ¿no?, entonces aparece el enfado, aparece la frustración, aparece el desánimo. Pero de repente ante la misma lluvia yo digo, no pasa nada, aprovecharé para ver una película en mi casa, aparece la serenidad, la ilusión, la alegría, la relajación. Entonces, el evento es el mismo, pero le damos diferente interpretación. Y como le damos diferente interpretación, aparecen diferentes emociones. Eso es lo que nos dice la teoría cognitiva. Siempre una emoción va a ser producto de una valoración cognitiva. Siempre. Lógicamente que dentro de las teorías cognitivas hay dos, las más representativas. Acá tenemos la teoría cognitiva de Stanley Schachter. ¿Y qué dice Schachter? Que una emoción aparece producto de una doble evaluación. ¿Cuál es esa doble evaluación? Que primero nosotros hacemos una evaluación de nuestra activación fisiológica, es decir, valoramos lo que está pasando en nuestro cuerpo.
Por ejemplo, viene un perro bravo de manera amenazante, ladrándome. En ese momento, ¿qué hago yo según esta teoría de Schachter? Dice que en ese momento, de manera rápida, yo me percato en mi cuerpo, ¿qué cosa estoy sintiendo? Estoy sintiendo que la sangre se me sube a mi cuerpo, me pongo tenso. Entonces, si tengo ese tipo de reacciones fisiológicas y yo me doy cuenta, ese es un elemento para interpretar esa emoción. Entonces diré yo que tengo los elementos para poder vivenciar la cólera. La segunda valoración, según Schachter, ahí dice que yo evalúo la situación. Ahí estoy evaluando la situación. ¿Ese perro es una amenaza para mí? ¿Realmente es una amenaza? ¿Puedo con ese perro? Entonces, cuando hacemos esta doble evaluación, es que aparece ya el estado emocional en las personas, dice Schachter, ¿no? Y las personas le ponemos una etiqueta, ¿no?, a nuestra emoción. Entonces, aparece el enojo, aparece el miedo, ¿no?, aparece la sorpresa. Entonces, siempre es producto de esta doble evaluación, ¿no? Así dice, la teoría de la etiqueta cognoscitiva, también se le conoce así como la teoría de la etiqueta. Si el individuo tiene un estado de activación fisiológica para el que no tiene una explicación, describe sus sentimientos en función de aspectos cognitivos disponibles en esta situación. Si el individuo tiene un estado de activación fisiológica al cual puede dar una explicación, describirá sus sentimientos en consonancia. Ante las mismas circunstancias, los individuos reaccionan emocionalmente solo cuando experimentan un estado de activación fisiológica. Entonces, esa es la teoría de Schachter, Stanley Schachter. Esta es otra teoría cognitiva de Richard Lazarus. Él nos habla que para que aparezca una emoción, siempre es necesario hacer dos evaluaciones. Una evaluación primaria y una evaluación secundaria. ¿A qué le llama él evaluación primaria? Cuando evalúa la situación. Por ejemplo, estoy frente a la playa y veo una ola. Yo en ese momento, como evaluación primaria, diré, ¿esa ola representa una amenaza para mí o no representa una amenaza para mí? Yo estoy en un mar que me han dicho que es peligroso o es tranquilo, ¿no? O sea, esas preguntas apuntan a hacer una evaluación primaria, una evaluación de la situación. Pero también simultáneamente hago una evaluación secundaria. Y la evaluación secundaria tiene que ver con evaluar los recursos con los que yo dispongo para enfrentarme a esa situación. ¿Yo sé nadar? Y si sé nadar, ¿soy un experto nadador en todo caso? ¿Me he enfrentado a olas así anteriormente? La evaluación secundaria tiene que ver con ese sentimiento de autoeficacia. Yo puedo enfrentar esa ola. A mí esa ola no me va a vencer. No me va a vencer. Yo soy mucho más que esa ola. Ese sentimiento de poder, producto de la evaluación de nuestros propios recursos, Lazarus le llama a eso evaluación secundaria. Es igual como en el examen. Uno cuando está frente a un examen, ¿qué cosa dice? Evaluación primaria. ¿Qué tan importante es este examen? ¿Es el primero? ¿Es el último? ¿Decisivo? Acá, ¿cuántos puntos se ponen en juego? La pre, ¿qué tipo de preguntas me hará? ¿Difíciles? ¿Complicadas? Ahí estamos haciendo una evaluación primaria. Y la evaluación secundaria es los recursos con los que yo dispongo. He estudiado, realmente he estudiado a conciencia, realmente domino los temas, ya estoy dominando los temas, me siento confiado en mí mismo, me tengo confianza, me presento con optimismo al examen. ¿Eso qué cosa es? La evaluación secundaria. Y producto de estas dos evaluaciones aparecerá ¿qué cosa? El optimismo, aparecerá la esperanza, aparecerá sentimiento de logro, o al revés, el miedo, el temor, el pánico, la ansiedad, el estrés, si es al revés, ¿no? Entonces ahí
Eso es lo que nos dice Richard Lazarus dentro de las teorías cognitivas. Acá tenemos otro enfoque, otra teoría que se llama la teoría evolutiva, que está en su cuadernillo como expresión de las emociones, pero en el fondo es la teoría evolutiva de Charles Darwin. Nosotros los psicólogos, no solamente los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos, tenemos mucho que agradecerle a Charles Darwin. ¿Por qué? Porque Charles Darwin sentó las bases para el estudio científico de las emociones. O sea, ahora todos tenemos un consenso en que Charles Darwin inició el estudio científico de las emociones. Él sacó un bonito libro en el año 1872 titulado Expresión de las emociones en el hombre y los animales. Y en este libro él comenzó a hacer observaciones importantes. Él notaba que tanto animales como hombres tenían las mismas expresiones emocionales ante determinadas situaciones. Y por eso que él nos plantea respecto a que todas las emociones en el ser humano tienen una función social, colaboran en la supervivencia. Por eso él nos planteó dos conceptos claves para entender las emociones. El concepto de adaptación y el concepto de universalidad de las emociones. ¿Qué significa la adaptación? Que las emociones nos ayudan a la sobrevivencia. Todas las emociones son útiles, son necesarias. Una emoción es una programación biológica que tenemos producto del desarrollo filogenético de nuestra especie. Por ejemplo, la tristeza. ¿Por qué es importante la tristeza? Porque nos ayuda a asimilar mejor un evento negativo, pérdidas. ¿Por qué es importante el miedo? Porque nos pone fuera de peligro. El miedo nos pone fuera de peligro, de situaciones de peligro. Nos invita a ser cautos. El enfado nos ayuda a liberar tensión. La rabia nos advierte de algo que no está bien en nuestras vidas. Y la alegría nos permite ayudar a celebrar cosas buenas. Entonces, todas tienen una finalidad adaptativa, nos dijo Charles Darwin. Y el otro concepto es que las emociones son universales. Es decir, las emociones básicas son experimentadas por las personas y por los mamíferos en general. Entonces, compartimos las emociones básicas. Y este concepto de la universalidad fue refrendado y confirmado por estudios transculturales. Existen estudios transculturales de las emociones que fue formulado por un psicólogo evolutivo que viene de la línea de Charles Darwin, Paul Ekman. Paul Ekman se dedicó a estudiar las microexpresiones gestuales de las personas de diferentes culturas, rusos, chinos, incluso de culturas pequeñas como de repente culturas tribales. Y él encontró que en todas estas personas, independientemente de su cultura, tienen las mismas expresiones. Y acá estamos señalando justamente esas microexpresiones que se dan en cada uno de esos estados emocionales, ¿no? En el caso de la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa, la ira y la alegría, ¿no? Que son para ellos las 6 emociones básicas. Entonces, ahí tenemos esas microexpresiones que se presentan generalmente. Muy bien. Ahora, siguiendo la línea de la teoría evolutiva, la teoría evolutiva ha clasificado las emociones de la siguiente manera. Existen emociones básicas o primarias y emociones sociales o secundarias. ¿Quiénes son las emociones básicas? Las emociones básicas son las emociones innatas. Con esas emociones nacemos. Nadie nos enseña a sentir esas emociones. Ya nacemos con un dispositivo neurológico para experimentar esas emociones. En cambio, las emociones sociales
Son emociones que la aprendemos en la relación con otras personas, en la interacción con otras personas. O sea, la aprendemos a través de la cultura. Muy bien. Algunas diferencias, por ejemplo, entre emociones primarias y emociones sociales o secundarias. En el caso de las emociones básicas, dice que estas emociones son rápidas, ¿no? En el caso de las emociones sociales, son lentas, su aparición es muy lenta. En el caso de las emociones básicas, se presentan en todas las culturas. Y en el caso de las emociones sociales, es bien difícil de identificar estas emociones sociales en la cara, es imposible. Tú podrías identificar a una persona que está celosa mirándole la cara, es difícil, por no decir imposible. Entonces, las emociones básicas están asociadas a expresiones faciales. Y en el caso de las emociones sociales, están muy ligadas a pensamientos, a ideas. Luego, tenemos que las respuestas o las emociones básicas son respuestas rápidas a estímulos biológicamente relevantes. Tienen que ver con peligro, por ejemplo, amenaza. Y en el caso de las emociones sociales, implican siempre una evaluación relativa al propio yo, ¿no? Por eso acá se ha resumido algunas de esas emociones. Emociones básicas son 6. Miedo, alegría, tristeza, enojo, sorpresa y asco. Lo encuentras en todas las culturas. Emociones sociales: vergüenza, culpa, orgullo, amor, celos, envidia, empatía, solidaridad, ¿no? Entre otros. Entonces ahí tenemos una diversidad. A mí yo no he nacido sintiendo envidia, eso lo he aprendido. Yo no he nacido sintiendo, por ejemplo, ternura, cariño, eso yo lo he aprendido. Son emociones sociales. Culpa, orgullo. Muy bien. Finalmente, tenemos el tópico sobre la afectividad, bienestar personal y manejo de emociones. Al respecto, el manejo de una emoción tiene que ver mucho con la salud de las personas. El reprimir una emoción, el introyectar demasiado una emoción puede causar daño, porque la emoción en el fondo es una energía que hay que saberla gestionar, hay que saber lidiar con esas emociones. Por eso que un aspecto importante es lo que se conoce con el nombre de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es cuando las personas saben expresar sus estados emocionales. Ahí hay una frase famosa que dice que una emoción uno tiene que saber el momento oportuno de expresarla. Tiene que saber con qué persona también expresarla. No con toda persona puedo mostrar mi tristeza o mi alegría. Sabe en qué intensidad tengo que expresar también esa emoción. Entonces, eso es inteligencia emocional. Dosificar tus estados emocionales de acuerdo al contexto, a la situación. Y lo que señala Daniel Goleman es que, si bien es cierto, las emociones te embargan, te invaden, tú no las llamas. O sea, llega un momento en donde de repente tú por un evento puedes estar triste. Por un evento puedes estar con cólera, enojado. Sin embargo, el valor del ser humano es que el ser humano puede gestionar esa emoción. La puede gestionar. Puede hacer que esa emoción sea más breve, más efímera. O de repente también ese ser humano hace que esa emoción se quede dentro del corazón de esa persona. Por eso que Daniel Goleman habla de que es importante manejar los propios estados internos, impulsos y recursos, y que esa autorregulación obedece básicamente a 5 competencias.
¿Cuáles son esas 5 competencias que deben tener las personas para manejar sus estados, lidiar con esos estados desagradables que uno tiene? El primero se llama el autodominio. El autodominio tiene que ver con el autocontrol. O sea, no ser una persona impulsiva, saber hacer pausas en nuestras reacciones. No estar queriendo siempre tener gratificaciones al instante, ¿no? Entonces, es como el estudiante que se pone a estudiar, ¿no? Y el hecho de que se ponga a estudiar significa que de repente está dejando algunas situaciones o eventos placenteros, porque está detrás de un objetivo importante, trascendente. O sea, saber posponer las gratificaciones, eso es autodominio, eso es autocontrol. Pero el estudiante que se deja llevar por el placer inmediato, ¿no? El gozo rápido, entonces ese no tiene autocontrol, no tiene autodominio, falto de inteligencia emocional. El otro elemento o la otra competencia es la confiabilidad. Confiabilidad significa que una persona tiene que ser íntegra, honesta, es decir, cuando realiza una actividad tiene que hacerlo con el corazón, la cabeza y las acciones. Eso es integridad. Si yo me comprometo con algo, tiene que ser completamente, ¿no? Tengo que estar pensando en esa situación, tengo que querer esa situación y tengo que hacer las acciones para lograr esa situación. Eso se llama integridad o confiabilidad. La tercera competencia, escrupulosidad. Ser escrupuloso significa aceptar la responsabilidad de mis acciones, no escudarme, no dar pretextos. Si llegué tarde, Señor, llegué tarde, y llegué tarde por esta situación, ¿no? Y acepto debí salir más temprano. O sea, no escudarme, que por el carro vino muy lento, el carro se chocó, ¿no? Eso no te ayuda a regular tus estados emocionales. Las personas tienen que asumir la responsabilidad de sus actos. Esa es una pauta elemental para manejar tus estados emocionales. Muy bien. La otra competencia, la adaptabilidad. La adaptabilidad significa que las personas tienen que ser flexibles frente a los cambios, a situaciones nuevas, diferentes. Tú tienes personas, compañeros o amigos con diferentes caracteres. A todos no los vas a tratar igual, pues, ¿no? Entonces tú tienes que tener la suficiente tacto y flexibilidad para saber cómo tratar a las personas, ¿no? Con diferente idiosincrasia, con diferente ideología, y no estar haciendo conflictos permanentemente por el ánimo de tener razón siempre, ¿no? Entonces, a eso se refiere adaptabilidad. Y el otro es innovación, estar abierto y dispuesto para las ideas y los enfoques novedosos y la nueva información. La actitud de apertura, tener siempre una actitud de apertura, ¿no? O sea, aquello que es nuevo, que es diferente, ¿no? Que no calza dentro de mis esquemas, dentro de mis creencias, ¿no? Eso también tiene que ver con la autorregulación, ¿no? O sea, no fanatizarse, no ser un tipo fanático, ¿no? Solamente me apertrecho, me atrinchero en mis creencias y el resto que se mueran, ¿no? No, nada de eso, ¿no? Entonces, esa es una actitud que nos ayuda también a manejar nuestros estados emocionales, ¿no? Bien, entonces, estimados alumnos, hemos concluido con nuestra teoría, ahora vamos con la práctica. Muy bien, alumnos, ahora nos toca desarrollar la práctica número 13 sobre afectividad y emociones. Empezamos con la primera pregunta. Dice así: Mateo le han detectado un tumor cerebral que ha lesionado el sistema límbico y las conexiones con el hipotálamo. Conociendo las funciones que cumplen estas estructuras nerviosas en la experiencia emocional, es probable que él presente síntomas como, ahí tenemos las 5 alternativas. O sea, esas alternativas que tengan que ver con la vida, con la vivencia emocional, ¿dónde estarían ahí presentes? ¿No? El sistema límbico, la relación con el hipotálamo. ¿Aumento del tono muscular? Evidentemente que no. B, pérdida total de la visión, tampoco. C, respuestas de ataque o miedo, ahí está. Ataque o miedo, la emoción, pues, la emoción.
D, respuestas tardías a los estímulos, no. Dificultad para localizar las sensaciones, no. La respuesta correcta entonces vendría a ser la C, vida emocional. La vida emocional tiene que ver el sistema límbico. Muy bien, pregunta número 2. Octavio trabaja en una empresa de publicidad hace 3 años. Al enterarse que el compañero de trabajo que ingresó a la empresa hace 1 año ha recibido un ascenso, se enoja y empieza a criticarlo, insinuando que hay algo ilícito para que lo hayan ascendido tan rápido. Este sería un caso de, ¿qué tipo de ansiedad? O sea, te está pidiendo acá, ¿qué tipo de emoción está experimentando en este caso Octavio? ¿Qué tipo de emoción? Como ustedes pueden estar apreciando que es evidente acá, ¿no? Estamos ante lo que es la envidia, ¿no? Sentimiento de la envidia. Pregunta número 3. 2 psicólogos discuten sobre el origen de la envidia. El primero afirma que la envidia es heredada biológicamente. El segundo no coincide con este, pues sostiene que la envidia es aprendida y debería corregirse. Basándose en los hallazgos científicos sobre afectos, califique como verdadero o falso las siguientes proposiciones. Entonces, en la proposición número 1 dice, el primer psicólogo tiene razón porque se trata de una emoción primaria. La envidia es una emoción primaria, hemos visto que no, es una emoción social, aprendida. Entonces, por lo tanto, es falso. Enunciado 2. No podemos saber cuál es el origen de la emoción de envidia. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Lógicamente, también esto es falso. Claro que sí podemos saber, la envidia tiene un origen social, cultural, ¿no? O sea, hay personas que sienten más envidia que otras, ¿no? Porque lo han aprendido. Y otras que de repente no sienten envidia, ¿no? Parece algo normal, natural que otra persona se desarrolle. Enunciado 3. Se trata de reacciones emocionales influenciadas por la interacción social, lógicamente. En este caso es la B, verdadero. Enunciado 4. La activación psicofisiológica experimentada resulta de compararse con otros. En la envidia hay una comparación, efectivamente. La persona tiende a compararse y sale perdiendo, lógicamente, en esa comparación. B. La respuesta correcta entonces es la C. Pregunta número 4. Un psicoterapeuta le está enseñando a su paciente a evaluar sus pensamientos irracionales y a desarrollar sus habilidades de afrontamiento para superar la depresión. Sobre el caso podemos afirmar que A. Las enfermedades psicosomáticas requieren doble evaluación cognitiva. Acá no está hablando de enfermedad psicosomática. La depresión no es enfermedad psicosomática. B. El psicoterapeuta maneja un enfoque cognitivo de las emociones. Esa es la alternativa correcta. ¿Por qué? Porque el enfoque cognitivo dice que aparece una emoción porque hacemos una interpretación, ¿no? Hacemos una interpretación. Acá está haciendo una interpretación que la persona, el paciente, tiene pensamientos irracionales, desproporcionados, y por lo tanto eso hace que aparezca la depresión en ese paciente. Entonces la respuesta correcta acá es la B. Pregunta número 5. Para evitar la cólera o angustia que pudiera sentir en una próxima reunión social, la psicoterapeuta le recomendó a Nancy que imaginara que llegaba a una fiesta y veía a su expareja bailando con otra. Luego que ideara una reacción saludable de su parte y ensayara mentalmente esa forma de actuar. Podemos afirmar que la psicoterapeuta busca desarrollar en Nancy una aptitud de autorregulación denominada, es evidente, ya habíamos hablado, Daniel Goleman, las 5 competencias que debe tener una persona para la autorregulación. Acá le está enseñando a no ser una persona impulsiva, ¿no? A no ser una persona impulsiva. Por lo tanto, la respuesta correcta viene a ser la B, autodominio. La 5 es la B. Pregunta número 6.
Los psicólogos clínicos afirman que la depresión es el trastorno afectivo más frecuente. La depresión se caracteriza por ser puntos suspensivos de desesperanza, abandono y falta de energía, que dura meses. Llene el espacio vacío con la alternativa correcta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es la alternativa correcta ahí? Evidentemente la alternativa correcta es la C. La C. Es un estado de ánimo. A la depresión se la conoce, se la tipifica como un trastorno del estado de ánimo. O sea, es más permanente, ¿no? Y es una sensación de fragilidad, de debilidad que tienen las personas. Incluso la persona no ha hecho ninguna actividad física y sigue cansado, ¿no? Se siente que no tiene energía ni siquiera para pararse de la cama. Entonces, por eso que esas recomendaciones, esos consejos que se le hace a una persona depresiva, oye, pero levántate, sale a caminar, no tienen ningún efecto. La persona se siente totalmente enfermo. Ojo, les hago una advertencia. Acá en esta pregunta, en la pregunta 6, en el solucionario les va a venir que la respuesta correcta es la B. Pero no, pues, no puede ser la B. Porque el sentimiento es algo también pasajero. Un sentimiento puede durar algunos minutos, pero después ya nos pasa el sentimiento. Dura un poco más que la emoción, ¿no? Pero es más breve que el estado de ánimo. Acá estamos hablando de depresión y estamos hablando de una energía. El estado de ánimo tiene que ver con niveles de energía. Entonces la respuesta correcta es la C. Pregunta 7. Se ha demostrado científicamente que la mejor alternativa de solución a la depresión es la psicoterapia y no los psicofármacos de uso psiquiátrico, pues el psicoterapeuta enseña al paciente a evaluar su situación personal y le brinda nuevas estrategias para afrontar los problemas de la vida, algo que los psicofármacos por sí solos nunca podrán hacer. Por lo tanto, podemos afirmar que la clave del tratamiento de la depresión es entender la influencia que tiene, punto suspensivo, que tiene la activación fisiológica sobre la persona. No, porque está hablando de la psicoterapia. La expresión corporal sobre el lenguaje facial, menos. C. La emoción básica sobre las emociones secundarias, no está bien. D. Los estados de ánimos sobre la vida afectiva, tampoco. La E. La cognición sobre las emociones, por supuesto, esta es. O sea, acá nos está diciendo en el enunciado la importancia que tiene que el individuo entienda, comprenda su situación y asuma una nueva actitud, ¿no? A través de la psicoterapia. Entonces, ahí estamos viendo que tiene una gran importancia la reflexión, la cognición sobre las emociones. O sea, siempre en el tratamiento no vamos a decir que solamente es psicoterapia, ¿eh? Ojo. Tiene que ver cuando la depresión es moderada y es grave, severa, ahí tiene que intervenir el psicofármaco y la psicoterapia, ambos. Bien, pregunta 8. Basándonos en la doble evaluación de Richard Lazarus, podemos afirmar que la tristeza que lleva a la depresión es producto de una evaluación, puntos suspensivos, que hace percatarnos de nuestra carencia de puntos suspensivos ante los problemas de la vida. Cuando hablamos en Lazarus, cuando hablamos de mi carencia, de mi capacidad de afronte que está disminuida, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Evaluación primaria o evaluación secundaria? Como tú podrás apreciar, los recursos de afronte personal tienen que ver con la evaluación secundaria. Si yo creo que me puedo enfrentar con éxito a esa situación, esa es evaluación secundaria. Entonces, si acá está hablando de carencias, ¿no? Estamos hablando de evaluación secundaria que hace percatarnos de nuestra carencia ante los problemas de la vida. Ya, entonces, secundaria de una activación inmunológica, secundaria, acá está, la D. Secundaria con nuestra capacidad de afronte. Con eso tiene que ver la evaluación secundaria. Y la pregunta número 9. El hecho de que el enojo sea producto de la frustración de alcanzar un objetivo y pueda llegar a convertirse en ira, demuestra que los estados afectivos
O sea, ahí estamos viendo que puede transformarse, ¿no?, a una dimensión mayor, ¿no? A, generan enfermedades psicosomáticas, no dice eso el enunciado. B, tiene un lenguaje universal, tampoco, no hace referencia. C, tiene orígenes internos y externos. D, tiene una temporalidad, tiempo, no. Tiene diferentes intensidades, lógico. Las reacciones afectivas tienen una intensidad. Se manifiestan de estados de relajación a estados de excitación, ¿no? Bien, pregunta número 10. Las investigaciones transculturales de Paul Ekman lograron un consenso en la clasificación de las emociones, pues con el método de análisis de fotografías con expresiones faciales de emociones se determinó que el lenguaje facial y corporal se pueden clasificar en emociones básicas, ya sabemos cuáles son esas emociones básicas, las 6 emociones básicas, y sociales o secundarias. Por ejemplo, la sorpresa es una emoción. ¿Qué tipo de emoción es la sorpresa? Básica o primaria. Mientras que la envidia es una emoción social o secundaria. Asimismo, los celos son una emoción social, ¿no? Social. Mientras que la alegría es una emoción básica. Entonces, la respuesta correcta ahí en la 10, la única correcta es la A. La A. Bien, entonces, estimados alumnos, hemos concluido pues con nuestra teoría y nuestra práctica. Así que los invito a que sigan viendo el video y resolviendo más detenidamente estas preguntas. Conmigo será hasta la próxima semana, la próxima clase. Adiós, nos vemos.